Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Ramón Acevedo, su psiquiatra amigo. Hoy les voy a hablar del tratamiento del alcoholismo y del uso del antabús. Muchas personas me preguntan permanentemente quién es un alcohólico. Yo siempre les respondo que un alcohólico es aquel que pierde el control frente al licor. ¿Qué es perder el control frente al licor? Es invertir la ecuación yo mando en el alcohol a que el alcohol mande en mí. ¿Quiénes han perdido el control sobre el licor? Aquellos que no son capaces de controlar su ingesta. Empiezan y no son capaces de parar. Aquellos que sabiendo que el alcohol les hace daño, les genera problemas, ya sea familiares, laborales, académicos, siguen bebiendo. Aquellos que para calmar los nervios del guayabo tienen que tomar licor al otro día porque o si no el temblor no los deja firmar, no los deja escribir, la sudoración es supremamente fuerte y a veces tienen mucho miedo y susto y no son capaces de dormir al día siguiente. Eso se llama un síndrome de abstinencia. En definitiva, alcohólico es aquel que pierde el control sobre la ingesta de licor. ¿Cómo hacer para entender si yo soy alcohólico? Se los conté en un video, el test de Case. Revisen ese video que allí lo van a encontrar. El tema del alcoholismo implica hacerse un tratamiento. Pero para hacerse un tratamiento y para poder superar la enfermedad, tenemos que subir 5 pasos. El primer paso es reconocer que yo tengo una enfermedad llamada alcoholismo, que ese problema no es de mi papá, de mi mamá, de mi novia, de mi esposa, de mis hijos, es mío, yo tengo ese problema. En segundo lugar, es reconocer que solo no soy capaz. En tercer lugar, es reconocer que si solo no soy capaz, necesito ayuda. El cuarto paso fundamental es buscar la ayuda, no que la pida mi mamá, no que la pida el familiar, yo soy el que tengo que buscar la ayuda. Y el quinto y último paso y definitivo es dejarme ayudar, hacerme el tratamiento. ¿En qué consiste el tratamiento? Durante más de 32 años en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, de la cual soy docente, he venido tratando alcohólicos. Llevo 32 años recuperando pacientes y familias, a partir de un esquema terapéutico que se sustenta en un trípode, que son los grupos, las citas y la medicación. Los grupos que hacemos en esta universidad y que hago también en mi consultorio particular son grupos en los que permito que entren pacientes con enfermedad alcohólica y otras adicciones, porque en el fondo todas las adicciones se tratan de igual manera. A ese grupo igualmente permito que entren familiares, porque necesito que la familia entienda la realidad del alcohólico y a la vez haga parte fundamental de esa ayuda que el alcohólico y el drogadicto necesitan. Este esquema, este trípode es fundamental y con él le hemos salvado la vida a mucha gente y le hemos ayudado a lograr lo que nosotros definimos no como sobriedad, sino como alcance de la felicidad. Dentro de este tratamiento, nosotros apoyamos al paciente con medicamentos y uno de esos medicamentos que le damos es el antabús o disulfiram. El antabús se consigue en América Latina a partir de la producción farmacéutica que hacen en el Ecuador, se consigue en Europa a través de la fabricación que hacen algunas casas farmacéuticas en España y en otros países. Y el antabús ha demostrado desde 1948 que es un medicamento muy importante en el tratamiento de los alcohólicos. Lo que pasa es que el antabús hay que aprenderlo a manejar. ¿Cuál es el efecto del antabús? El efecto del antabús es que aumenta la producción de acetaldehído en el hígado a partir del alcohol
ya que inhibe que el acetaldehído se siga degradando hacia CO2 y agua. Al acumularse el acetaldehído y salir a la sangre, se produce una intoxicación que se manifiesta por dilatación de las arterias de la piel. Entonces el paciente se pone rojo como un tomate maduro. Le da taquicardia, se le baja la presión arterial, le da dolor de cabeza, le aparecen náuseas y vómito, y dependiendo de la cantidad de licor que tome, puede llegar incluso a un estado de confusión mental y puede darle un infarto. Por eso siempre le decimos al paciente que se lo tiene que tomar conscientemente. Siempre le explicamos a la familia que no le puede dar Antabús al escondido al paciente. No sé en otras partes del mundo si sucede, pero en este país yo conozco historias de mamás, de esposas, que le dan Antabús al escondido al paciente para que cuando tome se intoxique y decirle, mire cómo le está haciendo daño ese trago, no vuelva a tomar, o le están vendiendo alcohol adulterado. ¿Y sabe cuál es la actitud que toma el paciente? No vuelve a comprar alcohol en ese mismo lugar, sino sé que se va para otro, a donde no le vendan alcohol adulterado. Pero el riesgo de morirse es muy alto y por lo tanto al escondido no se debería dar Antabús. El Antabús se utilizaba antes como un aversivo. Incluso muchos médicos, psiquiatras, muchas personas creen todavía que el Antabús se utiliza como un aversivo para que la gente le tenga miedo al alcohol. No, yo trabajo con mis pacientes para que entiendan que el Antabús es como ese amigo que lo acompaña en esa lucha permanente que tiene que dar contra el licor. Entender lo que le pasa a un alcohólico no es fácil. Entender por qué recae. Siempre hay una disculpa, siempre hay un motivo. Vino un amigo del extranjero, hay un evento social que tiene que celebrar, hay una fiesta de cumpleaños, hay un entierro, hay una pérdida, hay un duelo. Siempre habrá una justificación para tomar. Siempre habrá quien presione, quien le diga, mire, es que el problema suyo es que no paraba, venga, tomémonos unos poquitos y nos vamos, porque el que no tiene el problema del alcohol no entiende la dificultad que le da al paciente parar. Entonces a veces yo encuentro familias que presionan al paciente para que tome, pero que poquito. Entonces yo le enseño que con el Antabús va a tener un amigo que lo va a proteger de esas tentaciones. En mi grupo de pacientes, en la Clínica Bolivariana en Medellín o en mi consultorio particular, tengo frases como esta: doctor, yo amo el Antabús. Doctor, si no fuera por el Antabús, ¿dónde estaría yo? Doctor, en la familia, gracias al Antabús, vivimos en armonía. Por eso les insisto, incluso a los médicos, a los psicólogos, a los psiquiatras, pero fundamentalmente a los pacientes, el Antabús hay que aprenderlo a amar y entenderlo como ese amigo que me protege. Yo no uso el Antabús como un aversivo, no se lo doy al escondido al paciente para que se intoxique. Siempre por motivos de ética y por la misma realidad terapéutica, le explico qué produce el Antabús, me debe de firmar el consentimiento informado y a partir de ahí empezamos el tratamiento. Pero el Antabús por sí solo no hace el milagro. ¿Por qué? Porque el Antabús es simplemente una sustancia química que se utiliza como medicamento. El Antabús le ayuda al paciente a mantener su fortaleza y su decisión de no volver a beber. Le ayuda al paciente a evitar los riesgos. Le ayuda al paciente a decir no. Muchos se ven tentados a decir que sí. Y cuando van al grupo me dicen, doctor, si no hubiera sido por ese Antabús, la embarro anoche. Si no hubiera sido por ese Antabús, me hubiera tirado al paseo de la familia. Hace tanto tiempo que no salía con ellos porque no me llevaban a paseos, no me llevaban a fiestas. Y yo me tomé el Antabús, pero estuve muy tentado a tomar. Y sé que si hubiera tomado, me hubiera tirado en la fiesta, en el paseo. Y le dan gracias al Antabús. Esposas, mamás, esposos, hijos, no den Antabús al escondido, pero apoyen que el paciente se tome el Antabús.
A mí me pasa mucho en el consultorio que cuando le explico al paciente y le explico a la familia cuáles son los riesgos si toman tabús, la misma mamá le dice, pero mijo, usted sí está decidido, mire que se me puede morir, mire que si se toma esa medicación se me puede morir. Y me toca decirle, señora, no es así. No es que si se toma la medicación se puede morir, es que si toma licor tomándose la medicación se puede morir. Y aquí estamos trabajando es precisamente desde el deseo que él tiene y usted de que no vuelva a tomar. Entonces, el antabús tiene sus contraindicaciones. Hay pacientes que si tienen problemas hepáticos o tienen problemas neurológicos o tienen cierto tipo de problemas, no le podemos dar antabús o tenemos que darles una dosis mínima, pero para eso se hace una buena historia clínica, para eso se hace una muy buena evaluación. Las familias tienen que aprender también a entender los riesgos que se tiene con el antabús, pero también tienen que aprender a querer el antabús. Yo entiendo a las mamás cuando me dicen, ¿y si se me muere mi hijo? Y le digo, pero es que con el alcohol se está matando, mi señora. Es que ahí de pronto le da por tomar. Precisamente para eso es el antabús, para que no le dé por tomar. También le tengo que explicar a los pacientes que el antabús se va acumulando en el organismo y que no porque hoy no me lo tomé, esta tarde puedo tomar. No porque hace una semana no me lo tomé, hoy puedo tomar. Porque el efecto del antabús puede manifestarse aún 14 días después. Y tengo pacientes que 14 días después se me han intoxicado. También tengo historias como estas. El paciente está tomando el antabús y toma licor y se intoxica. Y llega a las clínicas de urgencias y le dice al médico, doctor, es que estaba tomando antabús y tomé licor y vea cómo estoy. Y la reacción del médico es decirle, pero usted sí es muy bruto, ¿cómo toma antabús? Usted sí es muy bruto, vea la intoxicación que se metió por tomarse el antabús. En vez de decirle, señor, usted sabía que no podía tomar licor. Señor, no vuelva a tomar alcohol mientras se tome el antabús. Y a veces entonces le producen miedo a mi paciente y me suspende el antabús. El antabús por sí mismo no es peligroso. El peligro es que tome y por eso en el tratamiento, en el grupo, en las citas, vamos trabajando el tema de por qué no tomar licor con el antabús, pero cuál es el objetivo del antabús. Mire, para dejar el alcoholismo, para dejar las adicciones, hay que trabajar otro trípode, donde yo le digo al paciente, aprenda a ser sincero, honesto y humilde. Y otro trípode, donde le digo, trabaje el tema del amor, trabaje el tema del agradecimiento y trabaje el tema del perdón. El antabús, de verdad que mis pacientes lo aman. El antabús, aprendido a manejar bien por los especialistas y los médicos, es una muy buena alternativa, pero no solo, insisto, no solo, tiene que hacer parte de un esquema terapéutico donde estén los grupos, donde estén las citas y donde podamos evaluar la existencia o no de otras enfermedades mentales. Recuerden que este es su canal. Recuerden que necesito que me hagan sus comentarios, que me escriban, que me hagan sus preguntas. Recuerden suscribirse, compartirlo con las personas de su familia, con sus amigos, que lo vean, que lo escuchen. Recuerden manito arriba, tocar la campanita. Recuerden visitar mi perfil en Instagram. Allí también encontrarán algunos tips sobre salud mental. Por eso estamos aquí, para ustedes. Y le agradezco profundamente a todas las personas que me escriben, que les dicen que les gusta lo que yo digo, que han aprendido mucho. Gracias a ustedes estoy aquí. Gracias a ustedes me siento feliz, porque mi felicidad es que ustedes estén muy bien. Y como lo prometido es deuda, le voy a dar respuesta a algunas preguntas que son muy comunes en mi canal. Primero, ¿la esquizofrenia tiene cura? La esquizofrenia es una enfermedad crónica con un carácter hereditario muy fuerte. La mayoría de los pacientes que sufren esquizofrenia necesitan un tratamiento muy prolongado.
con dosis inicialmente muy fuertes que después se van disminuyendo para mantener dosis de mantenimiento. En algunos casos, cuando la enfermedad ha desaparecido en sus síntomas y se mantiene por mucho tiempo el bienestar, algunos psiquiatras intentamos ir disminuyendo la medicación e incluso quitarla bajo una estricta supervisión a lo largo del tiempo. Otra pregunta muy común que me hacen es: si la medicación no me hace efecto o me cae mal, ¿qué debo de hacer? Yo siempre he dicho que nada se parece más a los zapatos que la medicación psiquiátrica. Los zapatos tienen como función proteger el pie y lo ideal es que a uno no le tallen. Lo mismo pasa con la medicación psiquiátrica. La medicación psiquiátrica tiene como función que la persona esté libre de síntomas, se sienta bien, se sienta contenta y pueda disfrutar la vida. Si un medicamento psiquiátrico le cae mal, es igual a que un par de zapatos talle. ¿Qué hace uno cuando le talla un par de zapatos? Los cambia y busca otros más cómodos. Lo mismo debe hacer el psiquiatra, cambiarle la medicación e ir buscando alguno que no produzca ningún efecto hasta que el paciente esté muy bien y la medicación no le dé efectos secundarios. En ese momento se deja el tratamiento por el tiempo necesario y después se va disminuyendo. Así que si el medicamento le cae mal o no le funciona, no se desespere. Simplemente acuda al psiquiatra, cuéntele qué está pasando y él le deberá cambiar, porque nosotros tenemos una gran multitud de medicamentos para ir buscando el que mejor se ajuste a usted.